Y el presidente Álvaro Uribe Vélez continúa dando su declaración en el juicio que se lleva a cabo en su contra por presunto soborno a testigos. Y aquí el presidente Álvaro Uribe Vélez habla claro que él nunca ha sobornado a ningún testigo y habla de Juan Guillermo Monsalve. Vamos a escuchar las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez aquí en este juicio que se lleva a cabo en su contra. Presten mucha atención, gente. Los invito a que compartan este video, que se suscriban a este canal. Es muy importante que me le den mucho me gusta. Presten mucha atención a las palabras de Álvaro Uribe Vélez, que está declarando en el juicio que se lleva a cabo en su contra. Gente, quiero que vean este video hasta el final y que escuchen las palabras de Álvaro Uribe Vélez, que al final de este video yo les voy a preguntar qué opinan, ¿ok? Así que presten mucha atención. Señora juez, la declaración que le da Juan Guillermo Monsalve al senador Cepeda es de 2011, ampliamente publicitada en contra de mi reputación, porque yo no hice nada frente a Monsalve entre 2011 y el 2018. Es bien importante. Si yo hubiera tenido ese ánimo de sobornarlo, ¿por qué no hice nada? ¿Por qué no se me ocurrió mandar un abogado que lo abordara? Porque solamente pido una verificación en el 2018, por lo que me dice Vicky Jaramillo, señora juez. Gracias, presidente. Señora, que me hubieran llamado a pedirme apoyo para una organización paramilitar. No lo hay en mi vida. Por ejemplo, a quien diga eso, yo le digo, consígase siquiera una prueba en el país. Esto ha quedado claro en estos procesos tan largos, que yo conocí a un paramilitar, a Mancuso, que aquí declaró, por mi vinculación desde niño a Córdoba, desde muy joven a la capital, que es Montería. Pero yo no tuve diálogo con los paramilitares, no tuve amistad con los paramilitares. Lo que decía Báez, el mismo jefe del cacique Pipintá, Uribe, un irresponsable en ese proceso, pero ningún acuerdo tuvimos con él. Y era el jefe de Pablo Hernanciera, era el jefe de Pipintá. Entonces, señor, imposible que yo hubiera contestado una llamada, hubiera mandado ejército a apoyar paramilitares. Pero además de los atentados materiales, he recibido todos estos atentados políticos, judiciales. Entonces aquí no hubo un atentado material de la FARC como tantos, pero sí hubo un atentado político, jurídico, de personas allegadas a la FARC que me pensaban llevar a la cárcel en el proceso electoral. No quise interrumpir ni esta ni la anterior pregunta, pero pues ha sido incisivo el doctor Uribe en señalar a las FARC como uno de las fuerzas que aquí han llevado este proceso. Entonces, por favor, moción de orden, porque pues también lo quiere relacionar con una de las testigos que ya mencioné y donde pues no fui yo, fue usted y el tribunal quienes establecieron unas pautas que, si no sabe el testigo acusado, ruego que le pida al señor defensor que le explique al mismo en qué consistió esa decisión tomada por usted y por el tribunal. Muchas gracias. Perdón, su señoría, sí, le solicito me permita contestar la moción de orden de la señora fiscal, porque en esta expresión que ha hecho el testigo, que además la está haciendo bajo juramento, está manifestando cuál es su pensamiento, cuál es su impresión, cuál es su visión del tema, y por tanto aquí no está señalando a nadie en particular, aquí no se está refiriendo a ninguna testigo, ni ningún funcionario o funcionaria, está haciendo referencia a lo que es su percepción de los acontecimientos. Y pues mal podría la fiscalía ni ninguna autoridad interferir sobre la visión de unos acontecimientos de un testigo que está declarando en su propia defensa, en su propio juicio, bajo juramento.
En este acápite, el señor procesado no se está refiriendo a una persona en particular, pero sí, señor procesado, pues vamos a evitar esas confrontaciones para que este juicio oral pues se centre esencialmente en lo que es los hechos jurídicamente relevantes de la acusación. Continúe, doctor Granados. Pues, muy respetuosamente, acato lo suyo. Pero yo sí quisiera pedir este favor, señora juez. La señora médica es una víctima reconocida, una probable víctima reconocida. A mí me acusaron a lo largo de este proceso que había determinado que la echaran de un puesto de trabajo, cosa que nunca he hecho, ni con ella ni con nadie. Yo no he sido el político que pide, saquen a aquel periodista de este medio, que no me conviene, saquen a esta persona, etcétera. Jamás lo he hecho en esta larga carrera política. La señora se asiló justamente el día que me llamaban a mi indagatoria y le ayudó en ese asilo la misma ONG que ayuda que recibe donaciones del senador Cepeda. Y entonces, anunciaron unas persecuciones y dieron a entender, por además lo que dijo su abogado en una nota de prensa que publicó el periódico El Espectador, que yo había amenazado al abogado. Entonces esto es muy grave para mí porque no es cualquiera, es una presunta víctima, es una alegada víctima de cosas que yo habría hecho y que le habrían causado ese riesgo que no las he hecho. Y aquí hay unos informes de inteligencia militar y de prensa que es muy importante que la señora juez los mire antes de definir si la señora es o no es víctima. Okay. Yo estaba muy preocupado y se lo mencioné. A él y a usted se lo mencioné muchas veces por el insistente rumor en Bogotá de que me iban a meter a la cárcel. Era un dicho político para crear miedo y para afectar nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo era primero el Congreso y después en la línea de tiempo y posteriormente las 2 vueltas presidenciales que llevaron a la elección del doctor Iván Duque. Y el único que no sabía era yo, porque a mí me lo decía un periodista, a usted se lo dice un periodista, se lo dice una persona muy importante, civil, no de la rama, pero muy conectada con la rama, con las altas cortes. Era un secreto a voces, el único que no lo sabía era yo. Y entonces ahí hice una concordancia que me veo obligado a decirla, si la señora juez, si usted me lo permite. Es esta concordancia. Queda claro en lo que hemos escuchado que la señora grabó a Diego Cadena, aquí lo dijo, y él también la grabó. Queda claro que ella pregunta qué es lo que le va a ofrecer el señor Uribe a mi marido. Diego Cadena le dice nada. Queda claro que ella está reclamando que le tienen que garantizar que sale de la cárcel. ¿De dónde se lo inventaron? Eso no es un deseo razonable de un profesional. Esa es una artimaña. Un profesional que tiene que tener conocimiento, proporción de las cosas. No se le puede ocurrir que un condenado por esos delitos a 40 años lo van a dejar libre. Eso se le ocurre a un pensamiento infantil, pero no a una señora bien preparada. Continúa la segunda parte, el segundo día de las declaraciones del juicio contra Álvaro Uribe Vélez, donde él está en interrogatorio, donde él está declarando todo aquí en este juicio que se lleva a cabo en su contra. Álvaro Uribe Vélez habla de la esposa, la quien era esposa o mujer de Juan Guillermo Monsalve, a quien le decían o le dicen el testigo estrella, Deyanira. Aquí Uribe habla de Deyanira, habla del mismo Juan Guillermo Monsalve, habla de que qué influencia han tenido la FARC o qué tienen que ver la FARC aquí en todo esto. Gente, a continuación vamos a escuchar las palabras del presidente Uribe aquí en este juicio. Quiero
que no se pierdan ninguna. Quiero que se vean el video hasta el final, gente. Suscríbanse al canal, que es muy importante que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para cuando yo suba un video, YouTube le anuncie. Ok, denle like y compártanlo, gente. Escuchen hasta el final este video, estas palabras de Uribe aquí en este juicio donde se encuentra en la silla, yo le digo en la silla de los acusados. No sé cómo le dirán ustedes, gente, pero quiero que escuchen atentamente este video. Yo he sido un combatiente en este país contra el bandidaje. Aquí hay que investigar una cosa, hasta qué punto estuvo metida la FARC en esta trampa. Yo me sentiría muy mal si no lo digo. Y los allegados a la FARC, ¿de dónde saca la señora? ¿De dónde saca la señora que es lo que el señor Uribe le va a dar a mi esposo? Yo necesito la garantía de que le van a dar libertad. ¿De dónde se había ocurrido eso? En mi mente nunca. Y por todo lo que me comunicó el doctor Cadena, en la mente de él tampoco. Manteniéndonos en ese momento, 3 de abril de 2018, a las 9:30 de la mañana, usted tenía conocimiento antes de esta conversación de que el abogado investigador Diego Javier Ramírez le había hecho un ofrecimiento de un posible estudiar una acción de revisión a Juan Guillermo Monsalve Pineda. Ya lo he dicho, yo no había escuchado para nada el término de acción de revisión, pero en esta llamada queda claro, porque si él me lo hubiera dicho, esta llamada no necesitaría hacerme esa consulta. Es decir, presidente, le pregunto para bajar claridad en la audiencia, ¿es esta la primera vez que usted escucha de parte del abogado investigador Diego Javier Ramírez el ofrecimiento de una acción de revisión? Es la primera vez, doctor Jaime, pero además, la manera como él me consulta acredita que él está por primera vez hablándome del tema. No necesita que no es. Si yo no le dijera que es la primera vez, de todas maneras se sabría. Porque ¿para qué me va a consultar él si ya hubiéramos hablado de eso antes? Pero aquí voy a su conocimiento en ese momento y refrescado su conocimiento a partir de esta conversación ilegalmente interceptada. Presidente, en esa conversación ilegalmente interceptada, usted menciona el tema de la seguridad, que se haga esa mención públicamente. ¿Usted recuerda haber tenido esa misma apreciación antes de esa fecha sobre ese tema en particular? No lo sé, doctor Jaime, porque él dice, porque cuando a mí me hablaron de seguridad dije que la pida públicamente. Pero aquí hay un tema que no se ha hablado en este proceso. Yo quiero que el señor juez lo escuche. ¿Por qué el 21 de febrero Monsalve no recibió a Diego Cadena? Ese día no fue Héctor Romero. El 22 sí fue el abogado. ¿Quién entró al teléfono de grabación? Héctor Romero. El 21 no tenía Monsalve el teléfono de grabación. El 22 sí lo tenía. Para mí es una plena prueba. En un proceso de estos puede ser un gran indicio de que todo esto era un montaje de Juan Guillermo Monsalve, sus allegados, el senador Diego Cadena y otras personas en contra mía. Para mí es muy importante esa llamada de la acción de revisión, creo que es el 3 de abril. ¿Cómo no la voy a tener en la mente si eso ha sido un caballito de batalla en mi contra? Señora juez, la declaración que le da Juan Guillermo Monsalve al senador Cepeda es de 2011, ampliamente publicitada en contra de mi reputación, porque yo no hice nada frente a Monsalve entre 2011 y el 2018. Es bien importante. Si yo hubiera tenido ese ánimo de sobornarlo, ¿por qué no hice nada?
que no se me ocurrió mandar un abogado que lo abordara, porque solamente pido una verificación en el 2018, por lo que me dice Vicky Jaramillo, señora juez. Es de cualquier persona, llámese Enrique Pardo Hache, llámese el abogado Diego Gercana Ramírez, llámese Vicky Jaramillo que acaba de mencionar, o cualquier otra, le indicó o Juan Guillermo Villegas, a quien fuera, al señor Juan Guillermo Monsalve Pineda, qué decir en esa carta que iba a recoger el abogado Cadena Ramírez. Nunca que decir, solamente la verdad. Es muy sencillo. Aquí lo dijo Vicky Jaramillo como testigo. Lo había dicho en la corte, en la fiscalía. Y entonces, unos abogados muy competentes y diestros dicen, no, mire las contradicciones. En un tema en el que no hay contradicción, no hay duda, es cuando ella dice, a mí me dicen esto de la cárcel, que el señor mintió, que está arrepentido, que dijo una mentira contra Santiago y contra Álvaro Uribe y que quiere decir la verdad. En eso no hay contradicción, en eso no hay pecado. Ahora que escucharon las palabras del presidente Uribe aquí en este interrogatorio, aquí en esta declaración que está dando en el juicio que se lleva a cabo en su contra, quiero que me den su opinión acerca de lo que escucharon aquí en estas palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez. Gente, los voy a estar leyendo a todos en los comentarios. Díganme ustedes si le creen. Vamos a hacer una pequeña encuesta aquí. Díganme ustedes si le creen sí o no al presidente Álvaro Uribe Vélez. Díganme si ustedes le creen sí o no. Yo los voy a leer a todos, gente. Vuelvo y les repito. Voy a leer a todos sus comentarios en esta encuesta que hago aquí en este video. Díganme si le creen sí o no las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo sí le creo. Yo le creo a Uribe y creo que Uribe es inocente de lo que se le está acusando. Ojalá y el tiempo nos dé la razón. Ojalá y este juicio se termine pronto y den como inocente a Álvaro Uribe Vélez. Esto sería una gran victoria para el presidente Uribe, para sus defensores y para muchos colombianos, para millones de colombianos que siguen este juicio y creen, así como yo, que Uribe es inocente. Y por el contrario, si Uribe es condenado, ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué condenan a Uribe? Díganme qué pruebas contundentes han mostrado en este juicio como para condenar a Uribe. Gente, díganme qué pruebas contundentes han mostrado en este juicio. Díganme, yo los quiero leer, gente. Yo quiero leerlos a todos. Que ustedes me digan, han mostrado estas pruebas, con estas pruebas pues Uribe es culpable porque aquí está esta prueba. Entonces, para mí Uribe es inocente y ha quedado demostrado en gran parte de este juicio. Gente, recuerden suscribirse al canal y compartir este video para que le llegue a más personas. Denle mucho me gusta. Y lo que dije aquí en este video es presuntamente.